¿Qué tal? ¿Cómo está? Sea usted bienvenido a este programa especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México en Cádiz 200 años después, libertades y democracia en el constitucionalismo contemporáneo. Saludo con mucho gusto en esta ocasión al director del Centro de Capacitación Judicial Electoral de este Tribunal Electoral, el doctor Carlos Báez Silva. Muchas gracias por la invitación, Lucy. Al contrario, el placer siempre es mío. Bueno, tú estuviste allá en este seminario de Cádiz, estuviste en Cádiz, podrás traernos muchas experiencias, muchas vivencias de lo que fue este, pues, realmente evento importante también para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, Lucy. Bueno, pues como parte del equipo del Centro de Capacitación que se abocó a la organización del seminario, pues tuve la oportunidad de estar allá apoyando todo el equipo de organización precisamente. Pues muchas gracias y vamos a empezar porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como órgano máximo en la materia y Tribunal Constitucional, reconoce en la Constitución de Cádiz uno de los grandes textos liberales de la historia. Hoy, a 200 años de su promulgación, representa buena parte de la identidad, de la cultura mexicana, su doctrina constitucional y jurídica y electoral en términos de la conformación de la nación mexicana. Carlos, es importante, es histórica la Constitución de Cádiz por muchas razones. Explícanos por qué. Bueno, alguna razón debe representar el hecho de que, bueno, la Constitución de Cádiz es la primera gran constitución liberal en el mundo hispanoamericano y además es el germen, es la base a partir de la cual las constituciones nacionales que se van a ir gestando en cada una de las nacientes, los nacientes países independientes de la América hispana, pues van adoptando. Eso sin mencionar el hecho mismo de que todas las constituciones estatales, en concreto en México, que se fueron aprobando, que se fueron promulgando a partir de nuestra independencia, pues también van a recibir una muy poderosa influencia del constituyente reunido en Cádiz entre 1811 y 1812. Así es, Carlos, este ordenamiento consagró, aunque con ciertos matices, como dices tú, y reservas, el sufragio, la soberanía nacional, la monarquía constitucional, la separación de poderes, la libertad de imprenta, entre otras cosas. La Constitución gaditana, por un lado, ayudó a definir la figura del Estado moderno y por otro, sentó, no me dejarás mentir, Carlos, las bases para el reconocimiento de los derechos individuales. Carlos, yo quiero que nos platiques, que le digas a nuestro público qué sucedió en ese seminario tan importante que se titula nada más y nada menos México en Cádiz 200 años después, libertades y democracia del constitucionalismo contemporáneo. Cuéntanos, por favor. Bueno, el seminario viene a ser la culminación de una serie de esfuerzos que institucionalmente se llevaron a cabo con el objeto precisamente de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como tribunal especializado del Poder Judicial de la Federación, pues pudiese sumarse a otros esfuerzos institucionales dentro del marco celebratorio del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Bicentenario enmarcado, claro, o que forma parte pues de celebraciones de otros bicentenarios, como podría ser el Bicentenario de la Independencia y otros que se van a ir dando a lo largo de los próximos años. Pero en concreto, tratándose de la celebración de los 200 años de la Constitución de Cádiz, pues el Comité Académico y Editorial de este tribunal discutió la pertinencia de sumarse a esos esfuerzos celebratorios y con la aquiescencia, con la aprobación también de los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues el Centro de Capacitación se abocó a la tarea de organizar varias acciones para celebrar este bicentenario de la Constitución gaditana. En primer término, en noviembre del año pasado, tuvimos la oportunidad de organizar conjuntamente con el Instituto Mora, una reconocida institución de posgrado de investigación localizada en el
histórico y atractivo Sí, barrio claro. de Mixcoac, aquí en la Ciudad de México, un seminario que nos permitió tener un primer acercamiento a la materia y también permitirle a varios de nuestros invitados, a varios de nuestros académicos y especialistas a los que convocamos, pues comenzar a repensar la Constitución de Cádiz 200 años después. Posteriormente, y por fortuna ya cristalizada, la iniciativa de editar un facsimilar de la primera edición de la Constitución de Cádiz aquí en México, ¿sí? Edición facsimilar que cuenta con estudios introductorios, pues tanto del doctor Francisco José Paoli Bolio como del doctor José Barragán Barragán y el doctor Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, y que bueno, comercial aparte, pues quedó en una edición muy bonita, muy atractiva. Por cierto. Y finalmente la celebración de este encuentro de académicos fundamentalmente mexicanos, pero también españoles, especialistas todos en la Constitución de Cádiz. El evento se llevó a cabo en la antigua cárcel real en la ciudad de Cádiz y contó con el apoyo, algo que es muy pertinente agradecer, por supuesto, el apoyo de la alcaldía de la ciudad de Cádiz. Bueno, pues fue un evento muy interesante, muy emotivo, y yo quisiera que entre los dos, Carlos, pudiéramos trasladar a nuestros amigos que nos están viendo a través de Canal Judicial hasta todo lo que sucedió allá en Cádiz. Entonces, empecemos porque tras el acto de apertura, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezados por supuesto por nuestro presidente José Alejandro Luna Ramos, inauguraron en la Casa de Iberoamérica que tú mencionabas, la Sala Benito Juárez, que recuerda nada más y nada menos al que fuera presidente de México desde 1857 a 1872 y que consolidó la nación como república. Después, junto con la alcaldesa Teófila Martínez, también con Francisca Méndez, ministra encargada de negocios de la Embajada de México en España, y José Luis Ayllón, presidente del Consorcio del Bicentenario, se trasladaron ¿a dónde? Al Oratorio de San Felipe Neri, lugar importantísimo en cuya fachada se develó una placa para perpetuar la presencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Cádiz. Carlos, los magistrados, y me imagino que tú también tuviste la oportunidad de visitar este Oratorio de San Felipe Neri, cuéntanos, platícanos la importancia de este recinto, por favor. Claro que sí, Lucy. Pues se trata, el Oratorio de San Felipe Neri es un monumento histórico, es un edificio histórico, pues en razón de que en ese templo se reunieron los constituyentes que estaban trabajando precisamente en la confección de lo que a la postre sería conocida como la PEPA, ¿sí? O la Constitución Caditana o de Cádiz de 1812. Era ahí donde sesionaban, donde discutían los representantes de las diferentes provincias, tanto peninsulares como de ultramar. Y ahí era donde se reunían y en la fachada, tanto principal como en uno de los costados de este oratorio, de este templo de San Felipe Neri, por lo demás un templo pues pequeñito, no muy grande, en uno de los costados y en la fachada de este oratorio, pues podemos identificar, podemos apreciar una serie importante de placas conmemorativas que diferentes países y diferentes instituciones de diferentes países han estado colocando precisamente para honrar la memoria, la participación, la intervención de sus representantes, de sus entonces representantes, en aquellas cortes de Cádiz. La única mención que había a México, todavía con J, ¿sí? La encontramos en una monumental placa a un costado de la entrada principal, en donde se hace mención a diversos diputados constituyentes de ultramar
que integraban comisiones o que presidieron comisiones en aquel Congreso Constituyente, y se incluye precisamente la palabra de México, la mención a México, en razón de que se incluye o se precisa el nombre de Miguel Guridi y Alcocer como integrante de una de las comisiones de este Congreso Constituyente. Era la única mención, y por fortuna ahora ya precisamente a un costado de la entrada principal, prácticamente a la altura de la cabeza de cualquier persona promedio, pues podemos ahora identificar una placa conmemorativa que este Tribunal Electoral fijó, obviamente con la autorización, el auxilio, el permiso de pues, la alcaldía de Cádiz. Y ahí está ya a la memoria, al trabajo, un reconocimiento por parte de este tribunal a los constituyentes que trabajaron en aquel año en ese preciso lugar. Qué orgullo, Carlos, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esté de manera perpetua allá en Cádiz y que nosotros tengamos de manera perpetua el espíritu de la Constitución de Cádiz. Eso sin duda es algo muy importante. Pero sigamos con este recorrido, Carlos, si tú me lo permites, y finalmente pues en la Plaza de España, un lugar hermosísimo, realizaron una ofrenda nuestros magistrados, los magistrados electorales acompañados por grandes personalidades de Cádiz. Es una ofrenda floral ante el monumento de las Cortes de Cádiz. Déjame hablarte un poco de la obra. Es del arquitecto Modesto López de Otero, tú lo debes saber, y del escultor Aniceto Marinas. Se inició en 1912 y finalizó en 1929. Imagínese usted la magnitud. En su plano inferior representa un hemiciclo y un sillón presidencial vacío. Diversas inscripciones adornan la parte alta de este hemiciclo. En cada brazo aparecen las estatuas ecuestres de la paz y la guerra en bronce, y en el centro una pilastra. Celebra para finalizar en figuras alegóricas que sostienen el texto constitucional. A los pies de esta pilastra aparece una matrona que representa a España, y a ambos lados grupos escultóricos de la agricultura y la ciudadanía. Detrás, Hércules y los nombres de los diputados más destacados, y pues nosotros ya en este momento tenemos pues el testimonio de lo que fueron a decir nuestros magistrados, de lo que fueron a explicar, de sus sentimientos, de sus reflexiones en torno a lo que sucedió allá en Cádiz. Importantísimo fue lo que dijeron nuestros magistrados en diferentes conferencias, Carlos. Así es, y solo para hacer una breve acotación, hace un momento mencionaste que inmediatamente después de la inauguración formal del evento, pues los magistrados asistieron o acompañaron, sobre todo el magistrado presidente Luna Ramos, participó activamente junto con la alcaldesa Teófila Martínez en la inauguración de la Sala Benito Juárez. Exacto. De esta Casa de Iberoamérica. Y bueno, suena un poco raro, ¿no? Estábamos celebrando Cádiz 1912 y de repente, bueno, Benito Juárez y la placa alusiva. Aquí la cuestión es que el evento que se llevó a cabo en esta antigua cárcel real, ahora Casa de Iberoamérica en Cádiz, pues el nombre fue decidido precisamente por la alcaldía y tiene por objeto o se inscribe dentro del esfuerzo de colocar nombres de grandes personajes de cada uno de los países de Iberoamérica, de Latinoamérica en concreto, a los diferentes salones. Nosotros en un momento dado sugerimos que quizá un nombre distinto al de Benito Juárez, como podría ser el de Miguel de Ramos Arizpe, por ejemplo, sería más ad hoc, pero lo cierto es que pues el de don Benito Juárez es uno de los nombres de nuestros personajes históricos pues de mayor reconocimiento en todo el mundo. Entonces fue una decisión propia de la alcaldía y que por supuesto como mexicanos siempre agradeceremos. Sin embargo, bueno, esa es la razón por la cual como que es un poco disruptivo. Claro. el hecho, pero digamos fue un acto adicional enmarcado dentro de toda la celebración, pero pues un gesto siempre agradecido de nuestra parte, ¿no? Exactamente. Ajá. Ahora bien, por otro lado, una vez terminado la inauguración formal del seminario, en presencia de todas estas autoridades que has mencionado,
y acompañado siempre por la señora alcaldesa, pues nos dirigimos. Cádiz no es una ciudad muy grande, ni de tráfico, ni tránsito complicado, entonces después de caminar al Oratorio San Felipe Neri, caminamos a esta plaza en donde se encuentra el monumento conmemorativo a la Constitución de Cádiz, y ahí en compañía de la alcaldesa, los magistrados don José Alejandro Luna Ramos y el magistrado Manuel González Oropesa, que en ese momento eran dos de nuestros magistrados que en ese momento se encontraban en Cádiz, pues montaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral, precisamente en conmemoración, o como un acto más en conmemoración de este aniversario que estábamos todos celebrando. Y no, bueno, pues ya llegamos al contexto, ya estamos ubicados en Cádiz con todo lo que nos has contado. Es un recorrido que han hecho los magistrados a través de esta ciudad, con funcionarios importantes, pero llegó el momento clave, ¿no? Y fueron las conferencias, los trabajos, lo que se fue a hacer allá a Cádiz. Y bueno, pues en el texto de la Constitución de Cádiz, esto lo digo como, digamos, una forma de adentrarnos a lo que fueron estas conferencias, existió una preocupación fundamental y central: América. Y bueno, pues en particular de los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como usted lo sabe, complementa la vocación humanista de la Constitución de 1812, garantizando los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Y esto fue, Carlos, explícanos un poco, adéntranos, porque vamos a escuchar pues la conferencia, parte de la conferencia que dio el magistrado presidente de este Tribunal Electoral, José Alejandro Luna Ramos. En efecto, Lucy, bueno, ya el programa académico, los trabajos propiamente académicos del seminario, pues los pudimos dividir en dos grandes segmentos. Por un lado, mesas que incluían la participación de diferentes ponentes, 3 ponentes por cada mesa, con la intención de exponer un tema en concreto dentro de la mesa temática correspondiente. Adicionalmente, contamos con la oportunidad de tener seminarios de varias horas con un solo profesor, con un solo especialista, que también expuso a detalle ciertos temas, facilitando ahí el intercambio directo, las preguntas muy específicas, el diálogo, la reflexión ya más a profundidad. Y dentro de la primera parte, las mesas, pues podemos distinguir aquella en la que participa don José Alejandro Luna Ramos, nuestro presidente, el presidente de este Tribunal Electoral, y precisamente el tema que él desarrolla gira en torno a rescatar o vincular la tradición presente en la Constitución de Cádiz y el actuar contemporáneo de este Tribunal Electoral en torno a la tutela de los derechos humanos, porque los políticos son derechos humanos de las comunidades, bueno, de los individuos que integran las comunidades indígenas. En torno a esta vinculación es que el magistrado Luna Ramos diserta en aquella mesa en la que participó. Pues escuchemos entonces esta disertación del magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Alejandro Luna Ramos. Adelante. Cádiz evitó el despotismo mediante la revolución constitucional. Fernández de Lizardi, en El Pensador Mexicano, expresaba así un sentir compartido acerca de la Carta Constitucional. Decía: esa Constitución que proporcionara la felicidad a cualquier honrado ciudadano, esa Constitución que admiran las potencias vecinas, esa Constitución que sabe conciliar la subordinación con la independencia y la sujeción con la suspirada libertad, esa Constitución, en fin, que nos acaba de transformar de esclavos
en vasallos, lo relevante para el futuro constitucional de México es que desde la discusión del texto gaditano, los argumentos y propuestas de los diputados americanos convencieron a muchos españoles de emprender transformaciones sustanciales en América, así como en la península, principalmente con las figuras de la Diputación Provincial y los ayuntamientos constitucionales. Además, se abolió el tributo indígena, asunto que me interesa resaltar por la materia a la que hoy me aboco. Así, la Constitución de 1824 adoptó del modelo gaditano el concepto del poder conteniendo al propio poder, el federalismo como descentralización del poder, la soberanía depositada en la nación y representada en las Cortes, el principio de representación popular y los derechos civiles y políticos del hombre. La labor constituyente de 1824 fue apuntalada por don José Miguel Ramos Arizpe, don José Miguel Gordoa Barrios y don José Miguel Guridi Alcocer, quienes repitieron de la experiencia de las Cortes de Cádiz, logrando trasplantar a su medio lo más adelantado del pensamiento liberal del siglo XVIII y lo mejor de las doctrinas constitucionales de su época. Una vez señalada la relevancia de Cádiz para el constitucionalismo occidental en general y para el mexicano en lo particular, centro la atención en mostrar la continuidad que se presentó a partir de Cádiz en la configuración constitucional de una ciudadanía indígena y los derechos político-electorales de sus pueblos. Si bien la calidad humana del indio fue aceptada desde los primeros contactos con los españoles, tanto es así que se decidió evangelizarlos. Otra cosa muy distinta fue su libertad. Debo recordar que fue hasta 1500 que la reina Isabel I declara personas libres a los indígenas y prohíbe su esclavitud, pues aun cuando la incorporación castellana de las Indias no implicaba un estatus colonial de inferioridad a los territorios españoles, sino más bien la calidad de bienes de realengo, fue a través de las leyes nuevas, en 1542, que se reconoció a los indígenas como vasallos de la corona de Castilla, lo cual implicaba un vínculo jurídico directo con el rey, similar al de los castellanos. Los indígenas vieron así en la autonomía municipal la oportunidad de reforzar su propia organización comunitaria, por ejemplo, la de relacionarse con otras comunidades indígenas con las que compartían lengua y cultura, pero no territorio. Hasta ahí llegaba la posibilidad política electoral de los indígenas, más allá del municipio. El complejo sistema electoral de varios grados impedía que estos se vinculasen entre sí a costa de la posición de las diputaciones, así como también para que la representación de éstas se produjera con depuración de indígenas. Así, resulta que paradójicamente, desde la etapa monárquica, se produjo una cuadratura del círculo de la ciudadanía para los indígenas. Y bueno, continuamos con este recorrido a través de Cádiz, a través de las mesas de trabajo que tuvieron lugar allá. Y bueno, pues la Constitución de Cádiz es fuente, Carlos,
del derecho electoral. Eso es una realidad, y del derecho procesal electoral. El pasado del derecho electoral en México encuentra temas fundamentales en la Constitución de Cádiz de 1812, que en la actualidad se encuentran vigentes en la Constitución y en las leyes de la Nación mexicana. Y eso fue el tema que abordó el magistrado Flavio Galván Rivera. En efecto, había yo mencionado hace un momento que en los primeros actos, en los primeros eventos de este seminario, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de dos de los magistrados de la Sala Superior, el magistrado Luna Ramos y el magistrado González Oropesa. Posteriormente, estos magistrados regresaron precisamente al país en atención a sus responsabilidades, y pudimos contar hacia el final del seminario con la presencia y la participación tanto del magistrado Flavio Galván Rivera como del magistrado Pedro Esteban Penagos López. Por lo que se refiere a la participación del magistrado Flavio Galván, pues precisamente se aboca el magistrado Galván a resaltar los orígenes, o una parte fundamental de los orígenes de nuestro derecho electoral nacional, de nuestro derecho electoral mexicano, ¿sí? Los rastrea precisamente en la Constitución de Cádiz, y en torno a esta exposición de cómo encontramos los primeros atisbos, las raíces de nuestro derecho electoral actual vigente, es que se aboca el magistrado Galván Rivera en su exposición. Pues Carlos, vamos a escuchar esta conferencia del magistrado Flavio Galván Rivera. Son extractos de esta conferencia, Derecho Electoral Mexicano, presente y pasado en la Constitución de Cádiz. ¿Te parece? Claro que sí. Adelante. En esta Constitución de hace 200 años encontramos ya un concepto fundamental, el de soberanía popular. Y un artículo que a mí me parece muy interesante es el artículo 13. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación. Qué interesante. Quizá podamos hacer muchas críticas a la Constitución de no haber sido, contra la opinión de muchos otros, una Constitución liberal, sino una Constitución conservadora para ese momento y para el momento actual, por supuesto. Pero este concepto, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, a mí me da la idea de lo que he tratado de denominar la democracia integral, que en la Constitución de México encontramos en el artículo 3, a propósito de las características que debe tener la educación pública. La educación en México se debe caracterizar por ser democrática, entendiendo a la democracia no solo como un sistema o un régimen jurídico y político, sino fundamentalmente como un sistema de vida sustentado en el constante, en el permanente mejoramiento económico, político y social de la nación. ¿Qué coincidencia hay entre este concepto de democracia integral, democracia económica, democracia política y democracia social con lo que hace 200 años se establecía? El objeto del gobierno es la felicidad de la nación. El poder, establece la Constitución de México, es del pueblo y se instituye en beneficio de éste. El otro gran concepto que tenemos desde esta Constitución de hace 200 años es el principio de división de poderes.
La potestad de hacer las leyes, establecía esta Constitución, reside en las Cortes y en el Rey, igual que sucede 200 años después. En México, sabemos, la facultad o la potestad de hacer las leyes reside en el Congreso de la Unión y en el Presidente de la República. Si el Presidente de la República no sanciona lo que haya hecho el Congreso de la Unión, no llega a ser ley y, en consecuencia, todo el trabajo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores deviene inútil. El presidente tiene que sancionar y ordenar la promulgación de la ley para que ésta pueda ser realidad social. La potestad de ejecutar las leyes, establecida el artículo 16 de la Constitución gaditana, reside en el Rey, como ahora reside en el presidente de los Estados Unidos mexicanos el poder ejecutivo. Único caso en donde se establece que el supremo poder ejecutivo de la Unión se deposita en una sola persona, denominada presidente de los Estados Unidos mexicanos. He ahí la gran importancia que se concede tanto a la institución presidencial como a la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Procedimiento que estamos viviendo en estos días con una gran actividad, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico. La Constitución de Cádiz en Hispanoamérica y particular en México, Carlos, fue un preámbulo que anunció aspectos centrales de la modernidad política de hoy, incluyendo la idea de representación política, tema que abordó, por cierto, de manera magistral el magistrado Manuel González Oropeza, y fue algo de lo que nos llamó la atención, la representación política en las Cortes de Cádiz, la representación política, como ya se estaba vislumbrando desde entonces. Y bueno, pues también una conferencia muy importante. Sí, así es. En este caso, esta es una de las conferencias que se da en la mesa precisamente que aborda este tema, el de la representación política, y precisamente a cargo del magistrado González Oropeza, que pues además de jurista, pues tiene una vena histórica importante, de forma tal que ahí pudimos apreciarlo en otra de sus facetas como investigador o como académico, no solo como magistrado, ¿verdad? No solo como jurista, sino también como historiador y en concreto historiador del derecho, en esta mesa en la que se abordó precisamente este tema. Pues bien, si tú me lo permites, si nuestro público está de acuerdo, vamos a escuchar esta conferencia, esta ponencia, la representación política en las Cortes de Cádiz, a cargo del magistrado Manuel González Oropeza. Sin embargo, creo que es importante que como americanos reconozcamos incluso la participación de un diputado en Bayona, de la Nueva España, que fue totalmente designado, no lo eligieron, no tenía representación popular, pero no la necesitaba tampoco, porque él llevó la preocupación de Nueva España ante la presencia de Napoleón. Se llamó José Joaquín del Moral y plantea la igualdad entre las provincias americanas y la península, la igualdad en la libertad de comercio, de industria, la igualdad y la abolición de las colonias. Él fue el primero que dice, vamos a abolir las colonias, todos somos iguales, la igualdad incluso de las castas con el resto de la población, y por eso él promovió la abolición de los tributos en el Estatuto de Bayona. ¿Por qué el Tribunal Electoral de México ha organizado este evento magnífico, no por nosotros, sino por todos los especialistas como los aquí presentes?
porque la Constitución de Cádiz es la primera que establece los principios electorales. Tiene 68 artículos al principio de la Constitución que determinan minuciosamente el proceso electoral. El poder electoral a que habló el doctor, allí están plasmados esos principios electorales. En esos principios electorales, del artículo 35 al artículo 103 de la Constitución, yo veo varias cosas. La idea de la representación poblacional ya está inserta en la Constitución. La idea de que los procesos electorales guarden una solemnidad, una formalidad. Incluso se puede apreciar un sistema de impugnación de manera muy sumaria. Se dice que al momento de las juntas, el presidente de la junta respectiva deberá de preguntar, de la junta de parroquia, deberá preguntar si existe algún agravio, alguna queja, alguna defraudación de uno de los electores para evitar que no voten, para evitar que se contamine el proceso electoral. Entonces, se desahogan de manera sumaria estos medios de impugnación. Se determina que para ser electo y para ser votante también debe de tener una vecindad, una residencia de por lo menos 7 años. Se establecen requisitos. En este caso, hay un requisito en el artículo 92 sobre una determinada renta, para que sea libre en su elección, para que no esté de alguna manera corrompido por la necesidad de no tener una independencia económica. E incluso se establecen impedimentos. No puede ser electo nadie que sea un empleado público. Se establecen los artículos 95 a 97 de la Constitución de Cádiz. Entonces, me parece que Cádiz es la primera constitución que establece principios electorales. Y de allí, como lo dijo muy bien el doctor, todas las constituciones mexicanas, no solamente las federales, sino las estatales, establecen esos principios electorales. Y por eso lo electoral es constitucional. Y por eso los tribunales electorales son tribunales constitucionales. Me parece que Cádiz, las Cortes, fueron un extraordinario foro de conocimiento de los peninsulares respecto de los americanos. Todos los americanos fueron con gran fruición para explicar su provincia. Es una descripción de la provincia, como si los españoles peninsulares no conocieran las provincias, que no las conocían, de hecho, pero fueron a darlas, a divulgar. Pero no nada más se hicieron cuestiones descriptivas. Todos los diputados, de los que se guarda memoria en sus memoriales, explicaron las necesidades de las provincias. Por ejemplo, Mariano Robles, representante de Chiapas, de la Capitanía de Guatemala. Mariano Robles hace una verdadera explicación muy, muy emotiva de la condición de los indígenas en México, de la humillación que sufrían los indígenas, bueno, no en México, más bien en Guatemala en ese momento, pero de la condición tan humillante en que estaban los indígenas en esa situación. Y, por supuesto, la propuesta. Eliminemos esas autoridades que oprimen a los indígenas y hagamos leyes sabias para que los indígenas gocen de la verdadera libertad. Continuamos en este programa especial de México en Cádiz, 200 años después, libertades y democracia del constitucionalismo contemporáneo. Y bueno, la idea de nación, Carlos, la soberanía nacional, la división de poderes, los derechos humanos y la construcción y defensa de la Constitución son el alma y al mismo tiempo el legado de la Constitución de Cádiz en México y a México. Cádiz y el constitucionalismo mexicano decimonónico fue el tema, fue digamos que el título de lo que explicó el magistrado Pedro Esteban Penagos López también allá en este seminario. Así es, Lucy, como te mencionaba hace un momento, la participación de algunos de los magistrados de la Sala Superior se dio en dos momentos distintos.
precisamente por la carga correspondiente a sus funciones jurisdiccionales. En un primer momento estuvieron por allá, nos pudieron acompañar el magistrado Luna Ramos y el magistrado González Oropesa, y en un segundo momento tuvimos la fortuna de contar con la intervención tanto del magistrado Flavio Galván Rivera como del magistrado Pedro Esteban Penagos López. En el caso de este último fue él quien se abocó precisamente a abordar este muy atractivo tema de la presencia de Cádiz en el constitucionalismo mexicano durante el siglo XIX. Claro, no solo, es evidente que está Cádiz presente aún hoy en nuestra Constitución, pero el tema concreto fundamental era el constituyente gaditano a lo largo del siglo XIX y, curiosamente, no solo en el ámbito nacional de nuestro constitucionalismo, sino también y fundamentalmente en nuestras constituciones estatales. Cádiz influyó muchísimo en el constitucionalismo, en los constituyentes locales, en las constituciones de los nacientes estados que estaban integrando la federación, nuestra federación, que estaban dando a luz a este país que es hoy México. Y que bueno, yo la verdad diría que sería importantísimo poner atención a esta conferencia y a la parte final que nos da una explicación histórica, legendaria de lo que es esta también construcción del monumento de las Cortes de Cádiz. Yo los invito a que se quede con nosotros y escuche, observe esta conferencia Cádiz y el constitucionalismo mexicano decimonónico a cargo del magistrado Pedro Esteban Penagos López. Implícitamente, la Constitución de Cádiz reconoció el principio de división de poderes al limitar a la monarquía, desconcentrando las facultades de esta precisamente en las Cortes y en los tribunales jurisdiccionales, tanto civiles como criminales. Otra de las aportaciones más trascendentes de la Constitución gaditana fue la idea misma de persona. En la noción de persona, en el tiempo anterior a la Constitución de Cádiz, se había, desde luego, reconocido a la persona, pero como miembro de una corporación, miembro en un momento dado de un municipio, de una parroquia, de un gremio, etcétera. En cambio, a partir de la Constitución de Cádiz de 1812, la persona se fue transformando paulatinamente en ciudadano, es decir, en un individuo cuyos derechos y obligaciones provenían ya de su condición política y no de su adscripción a una corporación. La Constitución gaditana consagró algunos de los derechos fundamentales de los hombres libres, y esa característica sería el paradigma que inspiraría más tarde a las constituciones, entre comillas, liberales de México del siglo XIX. En el artículo 4 del texto final de la Constitución gaditana se reconocía expresamente los primeros derechos humanos al establecer: la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la integran, que la componen. Sin embargo, como ha señalado Marta Lorente en su obra Las infracciones a la Constitución de 1812, en el borrador precisamente, en los borradores de la Constitución de Cádiz, se contenían varios preceptos que a la postre fueron desechados, y en estos preceptos estaban dedicados a declarar y a definir otros derechos humanos, entre ellos el de igualdad ante la ley y el de la seguridad. Otra de las instituciones que en mi calidad de juez constitucional no puedo omitir es la relativa a la defensa precisamente de la Constitución, la cual desde luego me ha sorprendido grandemente. En la Constitución de Cádiz se legitimó para los españoles en general y a las diputaciones de las provincias para que pudieran
denunciar ante las Cortes o ante el Rey, según fuera el caso, los actos que consideraran contrarios al texto fundamental, denuncia de la cual se encargarían las Cortes de resolver en las primeras sesiones, que éstas tuvieran, fincando la responsabilidad de quienes hubieran infringido precisamente la Constitución. Esto es sumamente interesante porque desde hace 200 años ya se tenía pues un medio de defensa para hacer valer inconstitucionalidad. En la Constitución de Cádiz, o esta Constitución de Cádiz fue una de las 3 constituciones más relevantes de su época. Esta era la constitución política que se proponía como objetivo fundamental buscar por siempre la felicidad de los españoles de ambos hemisferios, lo cual también a mí me llama y me sorprende, me llama la atención, y sería el asombro de otras naciones, pues con ella la historia comenzaría a discurrir por los caminos de la modernidad y la razón. Qué cuestión más importante que en el artículo 13 de la Constitución de Cádiz se estableciera precisamente que la finalidad o el objeto de cualquier gobierno debe ser buscar la felicidad o el bienestar de quienes se gobiernan. La Constitución de Cádiz, venciendo los límites impuestos en la antigüedad, se situó más allá de la finitud histórica. Donde muchos vieron límites, el constituyente gaditano rompió con las barreras de la finitud y nos situó en el camino de la libertad y de la racionalidad, en la cual bregamos ahora. Realmente que esto sea un reconocimiento y un honor para aquellos constituyentes mexicanos que tuvieron que cruzar el Atlántico para buscar pues principios independentistas en México. Pues Carlos, nuestros magistrados electorales, los que tuvieron oportunidad, como dices tú, por sus labores, por sus agendas que pudieron asistir a Cádiz, esto fue lo que nos dejan como legado de estos 200 años de Cádiz. Y sin duda estuvieron muchas otras voces, muchas otras personalidades. Si tú quisieras, pues de alguna manera en este momento, pues hablar de aquellas personas que también estuvieron presentes, de aquellas autoridades que hicieron posible este evento, pues sería el momento, Carlos, porque estamos casi a punto de terminar este programa especial. Claro, Lucy. Y bueno, ya que hablas de legado o de herencia, bueno, mencionar que por fortuna estamos en este momento terminando de compilar todos los trabajos ya en sus últimas versiones que fueron objeto de análisis, de discusión, de reflexión en aquel momento en la ciudad de Cádiz y que esperamos próximamente estar editando en forma de memoria, precisamente con el apoyo del resto del equipo del Tribunal Electoral, pues para sacarle todavía más provecho, porque esto no se agota únicamente en las presentaciones que allá se hicieron, en las discusiones por demás interesantes que allá se dieron, sino que me parece un aspecto por demás relevante, pues es el hecho de contar con esta memoria revisada. No son las versiones estenográficas, sino son trabajos que se presentaron en una primera versión en aquel seminario y que resultado precisamente del intercambio entre nuestros magistrados, los académicos invitados, los especialistas como José María Portillo, como Rafael Estrada Mitchell, por mencionar solo un par, como la doctora Elise Speckman, como el doctor Francisco José Paolivolio, por mencionar otro par de especialistas e invitados a aquellas reuniones, pues bueno, estos trabajos se enriquecieron a partir de estas reflexiones, discusiones que se dieron en torno a los textos inicialmente presentados. Y estos textos ya revisados, ya repensados, ya retrabajados, pues serán compilados o están siendo compilados y próximamente serán presentados al público interesado en forma de memoria por parte de este tribunal. Pues qué maravilla, nosotros oportunamente le daremos a conocer cuando ya esté listo, cuando ya se pueda adquirir y bueno, y usted pueda tener acercamiento a todo este material que de verdad tiene un valor
enorme para la historia del constitucionalismo mexicano, pero sin duda también hacer un reconocimiento pues a la labor de difusión, que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y mucha más gente conoce lo que hace el Tribunal Electoral, a lo que se aboca y bueno, de pronto a lo que tenemos que recordar históricamente, ¿no, Carlos? Así es, y bueno, el tribunal, este Tribunal Electoral, insisto, como tribunal especializado dentro de un Poder Judicial de la Federación, poder que forma parte del Estado mexicano, pues participó activamente en esta muy importante celebración en torno a los 200 años de la Constitución de Cádiz. 200 años y lo que falta, ¿no? Y lo que falta, Porque con esta renovación que hemos tenido en nuestra Constitución, en el artículo 1 constitucional de los derechos humanos, bueno, pues más vigente que nunca los derechos humanos. Así es. Bueno, pues la Pepa, como le decías tú, cariñosamente, como se le dice entrañablemente a esta Constitución de Cádiz, también se le llamaba a la Constitución de Cádiz por haber sido promulgada el día justamente de San José. Sentó precedente en el terreno electoral, ya que reconoció, decíamos, el sufragio y estableció un sistema electoral que incluía medios de impugnación, Carlos, increíble, medios de impugnación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy, a 200 años de su promulgación, conserva la encomienda de salvaguardar y tutelar el espíritu de esta Constitución de 1812. Yo te pediría solamente un comentario final, Carlos, para cerrar este programa especial, por favor. Pues agradecer tanto a los magistrados integrantes de la Sala Superior, a los miembros del Comité Académico y Editorial de este tribunal, pues la encomienda que al Centro de Capacitación le dieron precisamente de organizar, de llevar a cabo estas acciones conmemorativas, porque no solo nos permitió acercarnos a este hecho histórico y tratar de entenderlo de mejor manera, sino también tener la oportunidad de conocer, escuchar y leer a auténticos especialistas, personas que conocen al dedillo no solo el texto de la Constitución de Cádiz, sino el contexto en el que ésta se gesta y las consecuencias que esa Carta Magna tuvo no solo para España, sino para todo el orbe hispanoamericano. Así es, Carlos, y yo quiero aprovechar este momento porque la verdad, aparte de agradecer tu presencia, tú eres el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, tuviste mucho que ver con la planeación de este evento, tuviste mucho que ver con todo lo que sucedió allá. Queremos agradecer que tú personalmente estés aquí con nosotros dando estas experiencias, estas vivencias y bueno, pues participándonos a todos nosotros de lo que sucedió en Cádiz a 200 años de su promulgación. Al contrario, un placer, Lucy. Muchas gracias. Pues nosotros agradecemos y despedimos este programa especial. Como siempre, queremos invitarlo a que siga las transmisiones de los programas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Carlos, muchas gracias. Hasta luego, Lucy. Gracias a ti. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia.
Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados.